Ok, muy buenas tardes. Otra vez yo por aquí en transmisión en vivo. Recuerden que estamos haciendo este gnomo. La primera parte está en el canal. El día de hoy hicimos esta parte, ¿verdad? Entonces, yo les había comentado al final de la transmisión pasada que debíamos tejer. Aquí he tejido. Bueno, debo tejer de hecho 14 filas. Aquí llevo 11. De hecho, llevo 13 filas. Empecé la decimotercera ronda con los mismos 30 puntos. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden, vamos a hacer 14 hileras en total con los mismos 30 puntos. Cuando ya hayamos realizado esas 14 rondas en total, debemos empezar a hacer las disminuciones. Espero se vea ahí, creo que sí, ahí se ve, ¿cierto? Entonces seguimos tejiendo las 14 hileras con los mismos 30 puntos. Recuerden que en la clase pasada vimos entonces cómo empezar el gnomo y ya aquí vamos a empezar prácticamente estamos cerrando ya la pieza estamos terminando más bien de tejer el cuerpo, ¿sí? El cuerpo del gnomo. Entonces aquí yo sigo haciendo los mismos 30 puntos. Hola Crochet Design 680, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, chicos. Ok, entonces voy a contar, miren, aquí llevo una, miren, vamos a contar cuántas filas, son 14, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hileras. Hago una más. Recuerden que esta parte es recta, no hay que hacer disminución, no hay que hacer aumento, nada. Simplemente esta partecita aquí se teje recto, los mismos 30 puntos para formar el cilindro o el cuerpo. Hola Rachel, bienvenida otra vez por aquí, avanzando en el cuerpo de mi gnomo. Son 14 hileras con los mismos 30 puntos. Hago una más, es la que estoy haciendo ahora. Y después en la fila número 15 del cuerpo empezamos a hacer las disminuciones. Debemos tener nuestro relleno a la mano también. Ya traigo el relleno para empezar a rellenar, ¿sí? Jesús Nazaret, bienvenido, buenas tardes. Crochet Design, buenas tardes. 860. Chicos, bienvenidos. Recuerden que la primer parte del gnomo está disponible en el canal. Chicos, recuerden que este es un espacio de tejido, meramente de tejido. Vamos a respetar a los miembros de la transmisión. Vamos a portarnos bien. Nada de insultar a las personas, de insultar a los demás. Les pido el favor. Bueno, chicos, aquí ya vamos a terminar la fila número 14.
Listo. Tenemos las 14 filas, ustedes de todas formas cuentan. Entonces estaría haciendo la primera, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 hileras. Listo. Bien, fila número 15 del cuerpo, ¿sí? El cuerpo es esto, lo que está en vino tinto. Entonces, para la fila número 15 vamos a seguir la siguiente secuencia o vamos a tejer el siguiente motivo que es 3 puntos y una disminución. Entonces, fila número 15 tejemos 3 puntos y una disminución. Entonces, hago 1, 2 y 3. 3 puntos. Recuerden marcar el primer punto. Lo marcamos. Entonces hacemos 3 puntos. Y después de haber hecho los 3 puntos, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, hacemos la disminución, la primera disminución de esta secuencia. ¿Ya? Disminución. Entonces ahora sí nuevamente hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿verdad? Tres puntos y una disminución. Aquí está, la disminución. Disminución. Ahí. Listo. Nuevamente repetimos 3 puntos. Ay, no, definitivamente 2 y 3. 3 puntos y una disminución. Disminución. ¿Ya? Recuerden que la secuencia de 3 puntos y una disminución la repetimos alrededor. Y al final debemos pasar de 30 puntos a 24. En pocas palabras, debemos tener 24 puntos al final de esta vuelta. ¿Listo? Ya estamos disminuyendo, estamos cerrando poco a poco la figura. Disminución. 3 puntos. Hola, mi querida Juanita. ¿Cómo estás? Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Una disminución. Nuevamente tejo 3 puntos. ¿Qué haces, Juanita? ¿Cómo vas? 2 y 3. 3 puntos y una disminución. Recuerden que la disminución se trabaja sobre 2 puntos, entonces yo agarro los 2 primeros puntos, o sea, agarro un punto, la hebra que está adelante, y agarro el siguiente punto, también la hebra que está adelante, y los tejo juntos. Ahí hicimos la disminución. Miren que ya se va cerrando poco a poco, y debo ir contando, ¿sí? Debemos ir contando los puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntos. Perfecto. Ok, vamos a empezar entonces la fila número 16, la ronda número 16 del cuerpo, donde vamos a hacer una secuencia de fila número 16 sería un punto, una disminución. Esto lo hacemos al comienzo nomás, un punto, miren. Fila 16, un punto. Voy a marcar ahí para saber dónde empezamos. Justo donde está ese hilo, encima está el primer punto de la vuelta número 16. Un punto y hacemos disminución después, ¿ya? Disminución. Ahora hacemos 2 puntos y una disminución 5 veces, o sea, 2 puntos, disminución 5 veces. Entonces aquí tengo la primera secuencia de 2 puntos, una disminución, luego 2 puntos, una disminución. Para la secuencia número 2, 2 puntos, una disminución. Para la tercera secuencia, ¿cierto? Para la tercera secuencia,
2 puntos, una disminución para 4 secuencias, ¿verdad? Y 2 puntos y una disminución para 5 para la quinta secuencia, ¿va? Y al final debo tener un punto. Ese punto lo detejemos normal, solito. ¿Cuántos puntos debo tener? Debo tener 18, ¿sí? Entonces ustedes cuentan. Pasamos de 24 a 18 puntos. Es decir que por cada vuelta hemos quitado, desde esta vuelta, desde la secuencia número 15, desde la fila número 15 empezamos a hacer las disminuciones. Entonces, en esta vuelta debo tener, en la fila número 16, debo tener 18 puntos. 10, 12, 14, 16 y 18. Tengo los 18 puntos completicos y de una vez voy a ir poniendo relleno. ¿Ya? Vamos a ir rellenando. Ok, Juanita, ¿sigues en el trabajo? Vale, vamos a rellenar entonces. Estamos en la fila 16, recuerden, donde hicimos un punto, una disminución al comienzo y luego hicimos una disminución, un punto y una disminución, perdón, hicimos 2 puntos y una disminución 5 veces. Al final nos quedó un punto, lo tejimos normal para un total de 18 puntos. Vuelvo y repito la secuencia. Vuelta 16, hicimos un punto, una disminución. Esto solamente se hace al comienzo. Luego viene lo que se repite, que son 2 puntos y una disminución por 5 veces. Y al final hemos terminado con un punto bajo para un total de 18 puntos. Ahí rellenamos, porque todavía ya nos quedan que 3 vueltas para ir culminando, ¿va? Vamos rellenando nuestro gnomo, listo. Vamos rellenando. Ahí poco a poco vamos rellenando, ¿va? Ahora sí, miren. Vamos a hacer la siguiente secuencia, la fila número 17. Un punto, una disminución. Entonces vamos a hacer un punto, una disminución 6 veces. Empezamos la fila número 17 con un punto. Ahí tejimos el punto. Y luego se presenta una disminución. Recuerden, sobre 2 puntos. Tomo 2 puntos y los tejo juntos para la primera disminución. Luego hacemos nuevamente un punto, otra disminución. Hacemos un punto, una disminución. Esto lo repetimos alrededor y debemos terminar con 12 puntos. Un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto y una disminución. ¿Cuántos puntos debemos tener? 12. ¿Ya? De 18 pasamos a 12. Entonces ustedes cuentan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Entonces, antes de cerrar por completo la pieza, usted sigue rellenando, que esto quede compacto. Mira, aquí le falta relleno. Entonces, usted sigue aplicando relleno, ¿va? Antes de cerrar la pieza completamente. Miren, entonces aquí vamos a rellenar más. Vamos a ir aplicando relleno. Entonces, miren, así va el cuerpo base del gnomo. Miren cómo va. Es una figura básica, un cilindro. Bueno, todavía nos faltan las piezas, lo que son las extremidades, la barba.
Miren chicos, ahí vamos. ¿Ya? Usted rellena hasta donde más le dé. Tampoco debe sobre rellenar su tejido. Y vamos a empezar la fila número 18, donde vamos a hacer 6 disminuciones. Bueno, aquí hemos terminado la fila número 17. Pasamos entonces a la fila número 18, donde vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos tomando de a 2 puntos y los vamos tejiendo juntos, ¿sí? Entonces así se hacen las 6 disminuciones. La primera, miren, tomando 2 puntos, los tejo juntos. He hecho la primera. Tomamos los 2 siguientes puntos para la segunda disminución. Tomamos los 2 siguientes puntos para la tercera disminución. ¿Cierto? Tercera disminución. Los 2 siguientes puntos para la cuarta disminución. Miren ya. Los 2 siguientes puntos para la quinta disminución. Y después al final la sexta disminución. 2 puntos, recuerden. Listo, tenemos los 6 puntos. Miren, hemos cerrado. Voy a quitar este hilo marcador. Vamos a cortar el estambre. Con nuestra tijera, miren, no he hecho cadena de seguro ni nada, simplemente hice las 6 disminuciones. Voy a cortar el estambre, voy a dejar un poquito, no mucho. Y miren, simplemente sacamos, miren, no voy a hacer cadena al aire, nada, simplemente sacamos el hilo. Obviamente todavía no he cerrado, miren, me falta todavía un poquito para cerrar. Entonces con una aguja de estas, cerramos la pieza, listo. Tomamos el hilo, lo estoy trabajando en hilo crochet doble hebra. Mi amigurumi, usted lo puede hacer en macramé también. Y lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a ir pasando por cada una de las hebras que están adelante de cada punto, solamente la que está adelante, repito. Y vamos a ir pasando por cada uno de esos puntos. Listo, así. Ahí llevo 2 puntos, aquí se me soltó la aguja. Y eso lo voy a hacer por cada uno de los puntos para poder cerrar. Listo. Todavía no he jalado. Miren, voy pasando solamente por la hebra que está mirando hacia el frente, hacia nosotros. Nos queda por pasar un puntito. ¿Va? Es muy fácil, realmente este cierre es sencillo, pero la pieza queda bien, ¿sí? No se nos va a soltar nada. Entonces ahí ya está listo. Entonces, ¿qué hago? Ahora sí jalo y cierro. Ok, hemos cerrado la pieza. Miren, yo lo que hago para rematar es simplemente paso por así, hago una envoltura, envuelvo la aguja más bien, le doy una pasada, así. Miren, y ahora sí, pasamos. Y este hilo lo vamos a pasar a la parte interna del tejido para cerrar, ¿va? Entonces lo que hago es pasar esto hacia adentro y pierdo el estambre hacia la parte interna, ¿ven? Jalo un poquito sin exagerar y así nos queda el cierre. Miren qué cierre tan limpio. Miren cómo queda bonito el cierre. Y ese hilo que nos quedó ahí simplemente pues lo cortamos. Ya, cortamos este hilo. Y entonces así tenemos la figura base de nuestro gnomo. Nos queda entonces por hacer las extremidades. Vamos a hacer entonces la barba. Yo lo voy a hacer, se empieza por aquí. Un anillo mágico es 6 puntos. Ok. De hecho son 5 puntos. No, anillo mágico es 5 puntos. Qué pena con ustedes. Vamos a empezar con anillo mágico de 6 puntos con el color
con el color beige. ¿Ya? Entonces montamos. Gracias, mi querida Juanita. Ok, anillo mágico, recuerden amigos, anillo mágico con 5 puntos bajos para empezar. Entonces aquí hacemos nuestro anillo y empezamos a montar los 5 puntos bajos sobre nuestro anillo base. Entonces empezamos, miren amigos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Bien. Ahora simplemente voy a cerrar. Cierro el anillo completamente, jalando de la hebra corta. Y empezamos a hacer una vuelta más con los mismos 5 puntos bajos. Entonces vamos a tejer una ronda más con los 5 puntos bajos. Empezamos, chicos, miren, aquí va el primero, el segundo. Esto debe irse levantando, 2, el tercero, ¿verdad? Tercero, el cuarto y el quinto punto. ¿Va? Listo. Entonces hemos hecho 2 vueltas con, miren, la del anillo mágico es la primera vuelta y esta que acabo de hacer son 2 vueltas con los mismos 5 puntos bajos. Como yo les decía, esto debe ir subiendo. Ustedes empujan un poquito el tejido hacia arriba para que empiece a encocarse. Y esta es la punta de la barba, miren. Anillo mágico de 5, se hace otra vuelta con 5 puntos bajos. Y en la tercera vuelta hacemos 5 aumentos para un total de 10 puntos. Vuelta número 3, recuerden, hacemos 5 aumentos. Aumento 5 veces, mejor dicho. Aumento por 5 veces. ¿Ya? Para un total de 10 puntos. Vamos a hacer esa secuencia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar la vuelta número 3, donde en cada punto vamos a tejer 2 puntadas. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ok, empezamos, miren. Aquí voy a tejer 2 puntos. Usted si gusta va marcando. Ya lo marco. Yo sí lo necesito marcarlo. En cada punto vamos a hacer 2 puntadas, es decir, un aumento en cada punto. Esto lo repetimos 5 veces. ¿Ya? Entonces vamos a marcar el primer punto de mi secuencia número 3 o de mi fila número 3. ¿Sí ven? Ahí simplemente puse el marcador. Entonces llevo 2 aumentos. Acá llevo 1 y 2 aumentos. En el tercer punto o espacio hacemos otro aumento. Mírenlo aquí. Miren, introduzco y ahí hago 2 puntadas. Pasamos al siguiente punto, donde vamos a hacer otras 2 puntadas. Y pasamos al último punto, donde vamos a hacer otras 2 puntadas. ¿Listo? Miren cómo me va quedando la pieza. Ok. Para un total de 10 puntos. ¿Listo? Aquí tengo 10 puntos. Este hilo lo voy a dejar en la parte interna de una vez. Lo voy a dejar para aquí. Cuenten, por favor. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí están, miren.
2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Perfecto. Vuelta número 4. Vamos a manejar la secuencia de un punto y un aumento. Déjenme yo rectifico porque es que acá veo, a ver. Ok, sí voy bien, sino que acá se ve diferente, pero es lo mismo. Ok, vuelta número 4. Hacemos un punto, miren. Hacemos un punto y un aumento. Esto lo repetimos 5 veces. Un punto, un aumento. A ver, un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Y un punto y un aumento, ¿va? Al final debemos tener 15 puntos. Listo. Vuelta número 4. Hacemos la secuencia de un punto, un aumento. Mira, ya se va formando la barba. Exacto, hay que jalarla así un poquito para que pueda notarse que la puntita trata de esconderse, pero bueno. Esto lo voy a anotar. Fila número 4. La secuencia de un punto, un aumento. 5 veces. ¿Cierto, chicos? Por 5. Para un total de 15 puntos. Aquí entre paréntesis ponemos 15 y ya está. Voy a contar los puntos antes de seguir avanzando. Es muy importante que sí verifiquemos que tenemos la cantidad de puntos ya mencionada. Aquí voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tengo 14 puntos. Vuelvo y cuento, a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ha de ser que me comí un punto. Punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Ok. Oh, voy a hacerlo otra vez, porque aquí son 15 puntos. A ver, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Debe ser que en la vuelta anterior... Ah, es que aquí, miren, para empezar, aquí. Aquí. Aquí me faltó un aumento, miren. ¿Ya? Déjenme verifico, debo tener 10 puntos. Chicos, este hilo me está estorbando aquí. Yo lo voy a cortar de una vez, no pasa nada. Cortemos este hilito, el hilo del anillo mágico. Y ahora sí puedo contar. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto, ¿cierto? En la vuelta número 2 hicimos 5 aumentos. Ahora, vuelta número 3, donde vamos a hacer un punto, un aumento. Ok, voy a volver a repetir esta fila. Un punto y un aumento. Entonces, un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, el punto normal,
y un aumento al final. Ok, debo tener entonces ahora sí 15 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Perfecto. Fila número 5 de la barba. ¿Sí? Estamos haciendo la barba. Estamos haciendo esta parte. Para la fila número 5 vamos a manejar una secuencia de... vamos a hacer una secuencia de 2 puntos y un aumento. ¿Listo, chicos? 2 puntos y un aumento. Entonces tejemos 2 puntos y el aumento. Esto lo vamos a repetir alrededor 5 veces. 2 puntos y el aumento. 2 puntos y el aumento. Ok, 2 puntos. El aumento. 2 puntos y el aumento. ¿Ya? 2 puntos y el aumento. Ok, debo tener 20 puntos, ¿ya? Listo, voy a contar. Debo tener 20 puntos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntos. Perfecto. Hemos culminado entonces la fila número 5, donde tenemos 20 puntos de la barba, ¿va? Por 5, por 5, para un total de 20 puntos, ¿ya? Bien. Ahora simplemente empezamos a tejer recto. Lo que es esto, miren, ya hicimos esta partecita. Ahora nos queda por tejer 6 vueltas en total. Veo que son 6 aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreras con los mismos 20 puntos. Es decir, en la parte de la barba sería de las 6. De las 6 a la 6, 7, 8, 9, 10. 6 es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería de las 6, 7, 8, 9, 10. De las 6 a la 11. Listo, amigos. Debemos tejer los mismos 20 puntos. Tejer 20 puntos. 6 vueltas en total. Vuelvo y repito, chicos. Ya tenemos los 20 puntos. Entonces, vamos a simplemente a tejer recto unas cuantas vueltas, 6 vueltas, para empezar a formar la barba. ¿Listo? Entonces empezamos, miren, con los mismos 20 puntos. La primera ronda, es decir, la fila número 6, con los mismos 20 puntos. Aquí ya empezamos la primera fila, la fila número 6. Este hilo lo voy a subir para saber dónde empezamos la hilera, la fila de punto recto, listo, de punto sobre punto. Recuerden, de las 6 a la 11 los mismos 20 puntos, 6 carreras en total. Bueno, evidentemente este quedó un poquito, esta barba quedó un poquito, un pelín más grande. La voy a dejar así, igual.
Ok, fila número 7 igual, los mismos 20 puntos, ahí pasamos el hilo. Ok, mira, así nos va quedando. Hola Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo van todos? Gracias por acompañarme en el día de hoy. Bienvenidos. Estamos en la fila número 7, los mismos 20 puntos. Hola Cerote, ¿cómo está? Bienvenido. Ay, pensé que era Cerote, lo siento, me equivoqué. Dijiste Cerote, entonces yo dije, se llama Cerote. Fila número 8, empezamos los mismos 20 puntos, igual, miren. Ok, fila número 9. Igual los mismos 20 puntos. Hola Ángela, hola Imelda, buenas tardes, Elizabeth. Este es hilo crochet doble hebra, ¿sí? Es un acrílico. Estoy utilizando hilo crochet doble hebra acrílico, ¿va? O hilo para tejer crochet acrílico más bien. Estoy tejiendo con un gancho de 2.5. Gracias Anita, bienvenida, buenas tardes, bendiciones. Ok chicos, entonces les dije que eran 6 vueltas en total, aquí empezamos la fila número 10. De la fila 6 a la 11 son los mismos 20 puntos. Una vez que nosotros tejemos de esos 6 puntos, rematamos hebra y reservamos para empezar a hacer la nariz. Listo, la nariz del gnomo. Miren, ahí está. Estamos en la fila número 10 de la barba. ¿Ya? Entonces, ella va a quedar así. Ok, ella va a quedar así. Y yo lo que voy a hacer después es pegarla aquí, así. Y encima vamos a poner la nariz. Primero se cose la barba y luego por último se cose la nariz. Entonces aquí estamos en la fila número 10 de nuestra barba. Ok chicos, miren, vamos llegando al final donde vamos a empezar una nueva fila. En mi caso la fila número 11 con los mismos 20 puntos. Hola Alejandra, bienvenida. Francisco. Seguro, Francisco.
Yo quiero ver dónde y cómo puedo ver sobre el resultado suyo. ¿Cómo hacemos? ¿Me puede seguir en las redes sociales, chicos? Si lo están haciendo. Me alegra mucho que alguien lo esté haciendo también conmigo. Francisco Cárdenas Ollarzo. Bienvenido. Bueno, chicos, aquí ya hemos culminado entonces. Ok, ahí, miren. ¿Qué voy a hacer? Ya tengo entonces de la 6 a la 11 tengo mis 6 filas rectas, 20 punto sobre punto. Me está quedando igual, dice Francisco. Cortamos el hilo. Miren, cortamos el hilo. Y hola Valeria, hola Miguel, dice que pito. Ok, cerramos. Entonces este hilo lo voy a rematar. Voy a rematar este hilo. No hice cadena de levantamiento ni nada, simplemente corté la hebra. Hola Simon, creo que te he visto en alguna parte, no recuerdo bien. Creo que sí, te he visto en alguna parte. Y esta parte de la barba, entonces vamos a dejar un punto libre. Pasamos al siguiente. Miren, he dejado el primer punto libre. Pasamos a este. Y ahí rematamos. Me regreso entonces a este punto. Ponemos la aguja y cerramos. Y lo que hacemos es formar una cadenita ahí, ¿sí ven? Listo, ajustamos y dejamos en la parte interna. No hay que rellenar la barba. Y tenemos lista la barba, ¿va? Después la vamos a poner aquí. La pegamos aquí. Listo, entonces ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos 20 puntos. Bien, ahora hacemos la nariz. La nariz la voy a hacer con el color mostaza. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos. Vamos a empezar a hacer la nariz. Anillo mágico de 6 puntos. Tenemos el cuerpo, la barba. Entonces montamos con el color mostaza, anillo mágico de 6 puntos. ¿Va? Empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí ven? Hemos montado un anillo mágico con 6 puntos. Gracias, Aleja. Bendiciones, María López. Joel, buenas tardes, bienvenido. Sí, has estado en mis lives, ¿cierto? Simón. Sai. Hola, Aleja. Hola, Darío. Buenas tardes. Hola, Valeria. Buenas tardes. Vivi, Romy, bienvenida. Claro que sí, aquí están los videos para que puedas aprender a tejer estos hermosos amigurumis. Cierro el anillo mágico, amigos, miren. Cierro el anillo mágico. Y en la segunda vuelta, esto lo voy a ir anotando de una vez también. Voy a mover un poquito esto para arriba para poder. Recuerden, anillo mágico con 6 puntos. De la vuelta a la 2, de la vuelta 2 sería aumento 6 veces, ¿cierto? Vamos a aumentar, aumento por 6 veces. Para un total de 12 puntos. La vuelta 3 y 4, vamos a tejer los mismos 12 puntos. Tejer 12 puntos. Listo. Entonces vamos a hacer esto que acabo de escribir. Voy a tejerlo. Entonces, anillo mágico de 6 puntos, vuelta número 2, aumento 6 veces. Es decir, en estos 6 puntos, en cada punto voy a tejer 2 veces. Bien, entonces empezamos, miren. 1,
Ahí hacemos otro punto para el aumento o un aumento. Entonces pasamos al siguiente punto y tejemos 2 veces para el segundo aumento. Pasamos al tercero, al tercer punto para 3 aumentos. Pasamos al cuarto y tejo 2 veces también ahí. Entonces pasamos al quinto punto y tejemos 2 veces también. Y al sexto. Bien. He hecho entonces 6 aumentos. En cada punto he tejido 2 veces. Y debo contar en el contorno, debo tener 12 puntos. Si usted cuenta cada punto, ahí debe haber 12. ¿Listo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Vuelta 3 y 4. Vamos a tejer los mismos puntos, ¿va? Los mismos 12 puntos. Empiezo entonces con la tercera ronda de punto sobre punto. Entonces 1, 2, 3. Y esto debe irse encocando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos, ¿verdad, amigos? Entonces hemos culminado la fila número 3 con los mismos 12 puntos y hacemos una vuelta más igual con los mismos 12 puntos. Listo, hacemos otra vuelta más con los mismos 12 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren que ya va quedando así. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo, entonces ya tenemos nuestra naricita. Vamos a cortar el estambre. Sacamos. Miren, así nos queda la naricita. Ya. Miren qué sencilla es. Y este hilo lo vamos a rematar. Perfecto, vamos a rematarlo. Un saludito para Alejandra, para acá, bienvenida, para Soy el Pesi, bienvenido. Ah, Benito, buenas tardes, bienvenido. O el Pesi, ahí está. Enzo, Migue, bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Gracias por acompañarme en el día de hoy. Vamos a rematar este hilo. Esto lo vamos a pasar, no lo vamos a pasar ahí. Miren el hilo cómo está. Dejando siempre este punto de por medio. Entonces pasamos al siguiente. Ingresamos. Alejandra, muchas gracias por su saludo. Bienvenida también. Y rematamos. Regresamos a este punto. Y ingresamos. ¿Ya? Ajustamos bastante. Y ese hilo lo vamos a dejar a la parte interna. Lo vamos a dejar en la parte interna del tejido. Y tenemos lista nuestra naricita. Miren, así nos quedó entonces. Entonces así vamos a ir, miren, eso, él ya va a quedar así. Así nos va a quedar, ¿va? Después pegamos las piezas. Por ahora entonces siguen los brazos. Vamos a montar 4 cadenas. Voy a empezar a hacer los bracitos, listo. Entonces para hacer los bracitos tejemos 4 cadenas con el color mostaza. Bueno, yo he elegido el mostaza, pero usted puede hacerlo en otro color. Hola Magic Cloud, bienvenida. Las aventuras de Chris, buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias. Y entonces montamos 4 cadenas. Empezamos 1, 2, bueno, aquí hay que ajustar. Entonces hacemos aquí el nudito y montamos 4 cadenas. 1, 2, 3
y 4. Y vamos a tejer sobre la costillita, así, sobre la columna, mejor dicho, no aquí en la cadeneta, sino atrás. Entonces aquí pasamos y tejemos un punto. Pasamos al siguiente punto y tejemos otro punto normal. Y en el tercero hacemos un aumento. Bien, aquí hacemos un aumento triple. Entonces en ese último punto tejo uno, ahí mismo tejo otra puntada. Y en el siguiente punto, ahí mismo, perdón, otro punto. ¿Sí? Me vengo entonces para la parte baja y tejo 2 puntos más. En el primero tejo este, miren, uno. Y aquí abajo tejo otro, miren, en el último punto tejemos otro punto. Tejo entonces uno y tejo otra puntada, listo. 2. Entonces, aquí debo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, ¿va? Debo tener 8 puntos. Miren cómo me debe quedar. Entonces, en la siguiente vuelta ya simplemente vamos a tejer punto sobre punto. Bien, entonces seguimos para la vuelta número 2, punto sobre punto. Aquí ya no vamos a hacer aumento, no. Aquí ya simplemente empezamos a subir nuestra manito, nuestro bracito. ¿Ok? Entonces tejemos 8 puntos. De una vez voy a marcar el primer punto aquí, donde empecé. Ok, miren, entonces ella se va encocando de una vez. Con esos mismos 8 puntos vamos a tejer aproximadamente 5 vueltas en total. Entonces esta vendría siendo la segunda vuelta. Esta de 8 puntos también. Miren, llegamos al final. Ella solita se va encocando. Miren, entonces aquí hacemos nuevamente el primer punto. Pasamos al segundo. 2. Estamos en la fila número 3, miren. La de la base de la cadena es la primera, la segunda y empezamos la tercera. Listo. Los mismos 8 puntos. ¿Sí ven? Ahí se va encocando y vamos tejiendo poco a poco el bracito. Obviamente debemos tejer 2 piezas iguales. Aquí yo lo voy a hacer, aquí le voy a hacer, ok. Entonces, tercer fila culminada. Empezamos la fila número 4, los mismos 8 puntos. Miren cómo me va quedando. Miren chicos, aquí voy llegando entonces al final de la cuarta vuelta, de hecho 1, 2, 3, 4, donde vamos a hacer cambio de color perfecto. Entonces ahí voy a cortar el hilo color mostaza. Ya hice las 4 filas en total con los mismos 8 puntos, ¿verdad? Ahora cortamos. Sacamos y rematamos este hilo. Bueno, lo vamos a enhebrar en nuestra aguja lanera. Y igual que hemos hecho con todas las piezas, voy a sacar este. Entonces miren amigos, vamos a saltarnos un punto, pasamos al siguiente. Y volvemos aquí a este punto. Ingreso.
y ahí perdemos. Perdemos, aquí se me soltó el hilo, no pasa nada. Ahí está. Este hilo que está en la parte interna sí es importante que quede bien oculto. Y listo, amigos, ahí tenemos. Ok, hacemos cambio de color. Entonces voy a ingresar ahí mismo el nuevo color. Engancho agarrando el punto completo, mírenlo. Y pasamos el color vino tinto. Enganchamos y pasamos por ahí por ese punto. Subimos una cadena y en cada punto disponible vamos a seguir tejiendo puntos bajos, ¿va? Entonces ahí mismo hago un punto bajo, porque esto no cuenta, esa cadenita que hicimos no cuenta como punto, simplemente es una cadena para dar altura. Pero ahí tejemos el primer punto y así sucesivamente voy a tejer en cada punto disponible. Voy a tejer puntos. Bueno, pero podemos hacer cambio de color perfecto. Entonces, en vez de hacer esto, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer lo siguiente. No voy a coger la cadena completa, sino la cadena que está atrás, así. ¿Vieron? Solamente la cadenita que está atrás, ¿cierto? Es la que voy a agarrar. Y ahí voy a enganchar el nuevo color. Engancho el nuevo color. Ok, entonces voy a hacer un punto deslizado en ese primer punto. Ah, se me olvidó subir la cadena. Subimos cadena y ahora sí podemos hacer punto deslizado. Esto lo vamos a repetir en todo el contorno, solamente agarrando la hebra de atrás del punto. ¿Ya? Solo punto deslizado. Listo, punto deslizado. Estos dos hilitos, miren, este que dejamos del final del remate y este, los vamos a anudar. Miren, ahí les estoy mostrando cuáles debemos anudar. Un nudito. Vamos a sujetar esos dos hilos. Vamos a hacer un nudito doble o triple para asegurar. Como son piezas tan pequeñas, hay que sujetarlas sí o sí para que no se nos vayan a soltar cuando estemos tejiendo. ¿Ok? Sujetamos. Listo. Y estos hilitos debemos aprovechar y debemos ingresarlos. A ver, debemos ponerlos en la parte interna del mismo tejido, ¿verdad? Entonces yo trato de pasarlos hacia adentro. Exacto, miren, los dejo ahí adentro. Muy bien, miren. Para que no me fastidien a la hora de ir tejiendo. Yo los dejo en la parte interna. Entonces, igual tejemos los mismos 8 puntos. Voy a traer la aguja, aquí está de hecho, y la voy a poner en la parte interna para que me pueda ayudar. Entonces voy tejiendo punto deslizado en cada uno de los puntos. Se supone que es un cambio de color perfecto. Con esto hacemos que quede la línea, se note más la línea, ¿cierto? Hacemos punto deslizado. Hacemos otro punto deslizado en este punto. Aquí quiere salirse este punto. Esta partecita sí es un poquito engorrosa porque son piezas muy pequeñas. Entonces levantamos y hacemos un punto deslizado. Y me queda un solo punto. Hice meros puntos deslizados, ¿bien? Ahí está.
Ok, dejamos bien eso adentro y así nos debe quedar. Miren. Queda esta línea más bonita, miren, lo que les decía. Miren que aquí yo apliqué la técnica del cambio de color perfecto y queda una línea bien definida, ¿sí ven? Lo que pasa es que hay gente en la calle. Hola, Naomi Martínez. Hay gente en la calle discutiendo, peleando, bueno, cualquier cantidad de cosas. Ahora sí tejemos agarrando la cadena. Bueno, aquí hacemos otra vuelta de bló, de hecho. Vuelta de bló. Punto sobre punto. Vamos a tejer entonces esta vuelta de bló. Ok, aquí se complica un poco porque como está muy apretado el punto. Voy a levantar los puntos un poquito para poderme ayudar. Exacto, 2. Aquí hacemos el siguiente y así con cada uno de los puntos. Si ven, yo simplemente me ayudo con una aguja para ir levantando los puntos porque quedan muy apretados. Voy a tejer 5 vueltas en total. Bueno amigos, aquí vamos a seguir avanzando. Esto lo voy a hacer con cada uno de los puntos. Los voy a ir levantando con esta aguja. Bien, miren, entonces aquí vamos llegando, me queda un puntito. Mírenlo aquí. Ese punto también hay que tejerlo. Ay, qué pena. Ahí. Hola, Sara Giraldo, bienvenida, buenas tardes. Aquí tejiendo. Ok, ahora sí. Cuatro, 5, 6, 7 y 8. Bien. Listo. Mira, así me va quedando el bracito. Entonces, hasta ahora llevo 1, 2 vueltas. Son 4 en total en color vino. Listo. Entonces, empezamos la tercera. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos para la tercera vuelta. Y la cuarta vuelta igual, los mismos 8 puntos. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar.
Y igual como hemos hecho con todas las piezas, vamos a rematar. Listo. Ok, entonces tenemos que hacer otro brazo exactamente igual, otro bracito. Pero bueno, chicos, este otro bracito, bueno, vamos a hacerlo, dejémoslo aquí para que ustedes puedan ver. Vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Entonces, con el color mostaza, perdón, montamos 4 cadenas. Entonces, para el otro bracito montamos 4 cadenas. Empezamos 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿cierto? Dos y 3. En ese tercer punto, miren, hemos tejido 3 puntos bajos, ¿verdad? Hemos puesto 4 cadenas y hemos tejido 3 puntos bajos. En este último punto bajo que ustedes observan aquí, vamos a tejer 2 puntos bajos adicionales. ¿Listo? Tejemos 2 puntos bajos adicionales, 1 y 2. Orialis, bienvenida, buenas tardes. Y aquí entonces nos quedan 2 puntos disponibles para tejer nuevamente. Miren, en el primero tejemos 1, pasamos al siguiente punto y tejemos otro. Y ahí mismo tejemos 2 puntos, otro punto más, perdón. Listo, en ese último punto hemos hecho 2 puntos. Y simplemente debo tener 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Listo. Ahora vamos a tejer 4 vueltas en total. Llevo una, esta es la primera ronda. Tejo 3 filas más con los mismos 8 puntos bajos. Punto sobre punto, listo. No hay que hacer aumento, no hay que hacer disminución, simplemente teja punto sobre punto. 1, 2. Y voy a marcar ese primer punto precisamente con hilo contrastante. Vamos a marcar. Ponemos un hilo de color diferente para poder marcar. Entonces llevo 2, llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad, amigos? 8 puntos. Vuelta número 2, tejimos punto sobre punto para un total de 8 puntos. Esto se debe ir encocando de una vez, miren. Así va quedando. Hola Julieta, buenas tardes. Bienvenida. Tsai, bienvenido, Tsai. Ok, vuelta número 3, igual los mismos 8 puntos bajos. Vuelta número 3, los mismos 8 puntos bajos. Recuerden, punto sobre punto. Entonces aquí llevo 1, llevo 2, llevo 3, llevo 4,
5, 6, ¿cierto? 6, 7 y 8. Ok. Y fila número 4, igual los mismos 8 puntos bajos. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5. Hola Génesis, bienvenida. 5, 6, buenas tardes. 7. A ver, llevo 6, 7 con este y uno más para 8. Listo, entonces hacemos cambio de color. Voy a cortar este hilo porque vamos a pasar de mostaza a vino tinto. Cortamos. Esperen que estamos haciendo el bracito del gnomo. Los bracitos, esta pieza. Miren, entonces corto, saco hilo. Entonces saco hilo. Esto lo pasamos a la parte interna. Y rematamos. Miren cómo está la pieza. Entonces, este hilo lo vamos a sacar de una vez para que no se me enrede. Miren cómo queda la figurita, la segunda parte del bracito, del segundo bracito. Ok. Entonces, dejamos este punto libre. Ok, así acerco. Entonces, dejamos este punto libre, pasamos al siguiente. Miren, fíjense muy bien dónde sale el hilo, porque es muy importante. Ahí vamos a volver a ingresar. ¿Sí ven? Ahí, donde sale el hilo, ahí regresamos. Entonces, paso agarrando la cadena completa o el punto completo. El primero no, sino el segundo. Miren que hemos dejado un punto libre. Y regreso, ¿cierto? Por eso les decía, deben tener mucha... Y ahí. Y ahí formamos una cadenita, ¿sí ven? Ajustamos y dejamos ahí, listo. Estos hilos deben quedar adentro para que no nos fastidien. Miren cómo nos queda la pieza. Ahora vamos a enganchar el nuevo color, en mi caso el vino tinto. Traigo el color vino tinto y engancho ahí mismo, ¿cierto? Solamente agarrando la hebra de atrás, lo que llamamos blow. Ahí, agarramos el blow, agarramos el nuevo color y lo pasamos por ahí. Pasamos por ahí, subimos una cadena y vamos a hacer una vuelta de punto deslizado. Bien, entonces en cada punto disponible vamos a deslizar. Entonces ahí mismo deslizo. Ok, mucho cuidado, no agarrar lo que no corresponde. Ok, vuelvo y repito, en ese mismo punto donde hice ahí voy a deslizar. Deslizo y así. Entonces, ¿sí ven? No aprieten mucho. No les recomiendo que aprieten mucho esta parte porque se nos va a complicar después. Con que hagamos 2 nuditos es más que suficiente. Listo. Anudamos estos 2 hilitos. Miren, el amarillo y el vino tinto los anudamos entre ellos para poder sujetar, que no se nos vaya a soltar el tejido. Hacemos un nudo doble. Listo. Entonces voy a dar una vuelta de punto deslizado sobre cada punto disponible, ¿va? Y como siempre estos hilos es mejor dejarlos, pasarlos a la parte interna. Yo los hago bolita y con una aguja los paso. Miren, simplemente los empujo hacia adentro y los dejo ahí adentro. Empujamos y eso debe quedar ahí. Eso no tiene por qué salirse, no. Entonces en cada punto disponible, en la hebra de atrás, levantamos y hacemos un punto deslizado.
Listo, esto lo vamos a repetir en todos los puntos. Hola Marianela, Génesis, bienvenida, buenas tardes, nuevamente usted por aquí, ¿cómo va? Ok, aquí nos queda un puntico, entonces lo levanto también y deslizamos. ¿Ya? Entonces después de haber deslizado vamos a hacer una vuelta en bloc, punto sobre punto. Entonces voy a levantar puntos. Aquí está el primero, entonces yo con una aguja lo levanto y lo tejo en bloc, en la hebra de atrás, listo, punto sobre punto. Y así con cada uno de los puntos cuando están tan cerraditos, usted los levanta y lo teje. Punto bajo. Y así en cada uno de los puntos, ¿va? Esta vuelta siempre se nos complica porque el punto queda muy apretado, entonces yo levanto con una aguja diferente. Toca hacerlo así de a poquito para poder levantarlos. O si no, usted lo coge de atrás, miren, por detrás lo levantas. Es otra alternativa también. Levantas y lo tejes. Ahí está. Entonces ya vamos llegando al final de esta vuelta número 1 de punto bloc. Es un gnomo, chicos. Un gnomo o duende. Unos le dicen duende, otros le dicen gnomo. Bueno, como usted quiera llamarle. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Estas partecitas que son como las más complicadas porque son muy pocos puntos y el punto se aprieta demasiado. Ok, llegamos al final. Aquí tejemos este último punto. Miren, entonces seguimos. Entonces en cada punto, ahora sí, miren, ahora sí vamos a agarrar la cadenita completa y vamos a tejer punto sobre punto, ¿va? Bueno, ya hicimos lo más difícil que era levantar los puntos, ahora lo más sencillo es tejer punto sobre punto. Ok. Recuerden agarrar la cadenita completa para tejer ya a partir de esta segunda vuelta en el color vino, punto sobre punto. ¿Sí ven? Simplemente vamos cogiendo punto sobre punto. Punto sobre punto, miren. Entonces llevamos 2 vueltas con esta, miren, 1 y 2. ¿Cuántas filas en total? Son 1, 2, 3, son 4 filas en total. Entonces a partir de esta hacemos otras 2 más y cortamos el hilo, rematamos y ya después nos queda coser las piezas. Tengo 8 puntos, ¿cierto? Aquí tengo 8 puntos.
Ok, miren, entonces aquí llevamos ya, vamos llegando al final de esta cuarta fila en color vino. ¿Ya? Listo, amigos. Ahí hemos culminado, entonces voy a rematar igual. Cortamos el hilo. Bueno, quiero que se me concentren en esto. Ya. Entonces sacamos el hilo. No hemos hecho cadena al aire ni nada, simplemente sacamos. Entonces, como hemos hecho con todas las piezas, dejamos un punto, el primer punto. Esto lo repito para que les quede muy claro. Es una forma, yo digo que es una de las mejores formas para rematar la pieza. Entonces dejamos este último punto, el primer punto libre, perdón, vuelvo y repito. Hemos cortado, mire. Entonces dejamos este punto, el primer punto libre, pasamos al siguiente y ingresamos y volvemos a donde salió, a este. Ahí volvemos y perdemos ese hilo hacia la parte interna. Traten de rematar lo mejor que puedan. Y con la misma aguja vamos a pasar hacia adentro. ¿Sí ven? Así. Listo. Ya. Entonces hemos culminado las piezas. Lo que son todas las piezas de nuestro gnomo, ¿verdad? Aquí tenemos el gnomo. Entonces eran dos bracitos, los dos bracitos, aquí ya están listos, preparados para coserlos. La naricita y la barba. Bien, entonces ahí están las 4 piezas, extremidades que necesitamos. Bien. Por último voy a hacer un detalle, este detalle sí es opcional, con un hilo en color beige. Si usted gusta puede hacerlo alrededor, listo. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos entonces el día de mañana para empezar a unir las piezas, listo. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias por su apoyo. Feliz tarde para todos y nos vemos. Te lo agradezco, chicos. Pueden ver las 2 primeras partes, que es la elaboración del gnomo como tal y las extremidades. Bendiciones, gracias, chicos, nos vemos. Feliz tarde para todos.